Buen día, tutor. Nosotros somos el grupo número 5 y está compuesto por los siguientes integrantes: Javier Mauricio Montenegro, Camilo Cortés Rincón y Sergio Andrés Torres Castillo, quien le habla. A continuación vamos a presentar desarrollo de la fase 4, correspondiente al proyecto PID para calefacción. Bueno, para este proyecto vamos a simular un controlador PID con un microcontrolador PID16F877A para un sistema de calefacción entre diferentes perturbaciones. Lo vamos a desarrollar mediante Proteus y vamos a hacer una configuración de parámetros de la siguiente forma: la temperatura ambiente 27 grados centígrados, la resistencia térmica al ambiente 0.5, el Owen Time Constant de 10, el Time Constant de 1, el coeficiente de temperatura de 1 y el Heating Power de 150 vatios. Bien, entonces, los objetivos para esta actividad, bueno, se analizará la respuesta al lazo abierto de una entrada de escalón, entradas escalones de 0 a 10 voltios, definir el modelo del sistema y analizar su comportamiento ante perturbaciones tipo escalón, con un límite o set point de 130 grados centígrados. Las perturbaciones que vamos a ingresar son las siguientes. En el instante de tiempo 0 se utiliza una alimentación de 30 voltios. Para el instante de tiempo 2 a 50 segundos vamos a conmutarlo con una fuente de 15 voltios. Y para el instante 3 de 120 segundos lo vamos a conmutar nuevamente con la alimentación de 30 voltios. Bueno, para ello nosotros utilizamos el método número 1 de Nichols-Ziegler, en donde nosotros vamos a tener en cuenta que no tenemos el modelo matemático, ¿sí? Por lo tanto lo realizamos a lazo abierto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de calefacción con el Owen, una batería y un interruptor, ¿sí? Como podemos ver, nuestra señal del sistema es una señal tipo S, o también se le denomina como una dinámica sinusoidal, ¿sí? Bajo eso nosotros vamos a encontrar los valores para nuestra función de transferencia de primer orden. Esta función de transferencia está compuesta por dos constantes: la constante de retardo y la constante de tiempo, y nuestra ganancia. Bien, entonces para hallar estos valores trazamos una línea tangente, ¿sí? Y bueno, con base a esta línea tangente sacamos los valores. Para nuestro constante de retardo tenemos en cuenta aquí desde la parte inicial hasta donde hace la intersección la línea tangente, y aquí bajo esta ecuación determinamos el valor de nuestra constante de retardo, que es equivalente a 1. Para encontrar la constante de tiempo hacemos un siguiente trazo que va donde hace la intersección de nuestra línea tangente referente a la línea horizontal, que es equivalente, o es decir, donde se estabiliza nuestro sistema, y de ahí hacemos otro trazo vertical, y entre estos dos puntos determinamos el valor de nuestra constante de tiempo. Para nuestro caso es equivalente a 13. Bien. Lo siguiente es calcular nuestra ganancia. Como les decía ahorita, la calculamos con nuestro trazo horizontal, que es donde nuestro sistema se estabilizó. Bien. Y lo hacemos bajo la siguiente ecuación, aquí como la pueden ver, y como nuestro resultado nos da 386.5. Bien, y aquí tenemos nuestra función de transferencia. Listo, lo siguiente es utilizar la siguiente tabla, que la utilizamos para el control que vamos a hacer es para el PID, donde vamos a determinar el KP, el TI y el TD, donde KP nuestra ganancia proporcional, el TI es tiempo integral y TD es el tiempo derivativo. Bien, entonces para KP hacemos el reemplazo de los valores, bien, y obtenemos el resultado para A. Igualmente para nuestro tiempo integral, que es nuestra B, reemplazamos los valores y obtenemos este resultado, que es 0.0006727. Y para nuestro siguiente dato a hallar, que es el valor de C, que es el tiempo derivativo, reemplazamos la fórmula y obtenemos el siguiente resultado, que es 0.6727.
Muchas gracias por la atención. Les recuerdo, les habla Sergio Andrés Torres y a continuación mis compañeros realizan la exposición de la siguiente parte. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Javier Mauricio Montenegro, estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería de Electrónica. A continuación, sigo con el paso siguiente de mostrarles cómo se hizo la configuración en Proteus y en PIC Compiler para sintonizar el PID de nuestro caso. Como explicó nuestro compañero, entonces encontramos los resultados por medio del primer método de Nicole Siegers y tenemos aquí la configuración en Proteus para establecer esas medidas encontradas, en el cual, bueno, tenemos aquí el PIC 16F887-7A, tenemos un MOSFET, tenemos el Oven, tenemos dos baterías, un switch con 3 posiciones, e igual tenemos 2 resistencias como para el divisor de voltaje. Entonces, en el Proteus se establece el circuito. Como pueden ver, ya teniendo, bueno, si el Proteus tiene la librería del PIC, pues exclusivamente va a trabajar con normalidad. Tenemos acá que dentro de las propiedades del PIC o para establecer el PID, tenemos que colocar el programa, el script que tenemos en el PIC Compiler. Para eso, entonces, lo que hacemos es importarlo. Tenemos que configurar la frecuencia de reloj a 4 MHz. En cuanto a las propiedades del OVE, ya las habíamos aplicado antes, tal como lo había dicho mi amigo, mi compañero, se establecen estos parámetros dentro del OVE. Igual el circuito no tiene mucho más, igual se establece para ver la gráfica a partir del calentador. Establecemos dentro de las propiedades de la gráfica o en 180 segundos, es más o menos lo que yo necesité para graficar. E igual de dónde se hace el script. El script, como muestra en la guía, el profesor nos facilitó el código base en el cual pudimos establecer las librerías, las variables según la ecuación con la que encontramos en la primera sesión con nuestro compañero. Establecemos la temperatura límite. Está el PWM a 1 kHz, se establece con esta medida. Y ahora sí la función como tal de controlar la temperatura a ese valor que se necesita para que el ejercicio se pueda registrar y se pueda, digamos, controlar esa medida. Ahora tenemos estas medidas que es para calcular la señal de error, para el término integrativo, el término derivativo y la señal de control. Igual para establecer la anti-window, el máximo y el mínimo, y para la periodo de muestreo de 100 milisegundos en mi caso. Ahora bien, cuando sintonizamos el PID, entonces, como les decía, tenemos que utilizar el PIC Compiler. Que este PIC Compiler establecemos las medidas, digamos, las hemos encontrado por la función de transferencia y hacemos la compilación. En la compilación, pues igual, obviamente, en el script va a mirar si hay algún error o algún. En este caso no hay errores. Lo que hago en el siguiente es guardar el archivo donde lo había dejado en esta parte. Le digo que sí, reemplazarlo y dirigirme hacia la parte de Proteus, hacia el programa de Proteus. En el programa de Proteus, entonces, como estoy haciendo el cambio del proceso de PID, entonces voy aquí a edit, busco la carpeta. En este caso, el archivo es el .exe, lo elijo y lo cargo. Lo establezco en el PID
y ya en la función de muestreo, en la parte iterativa, le digo simular gráfica. Ya en la simulación de la gráfica, yo puedo comenzar a establecer, entonces siguiendo con el funcionamiento ya de la actividad de Proteus, como se ha establecido en la simulación gráfica, el controlador PID trata de buscar la referencia de temperatura y a establecer esa medida, o sea, hace un pico y comienza, si yo mantengo, pues obviamente una de las baterías, él hace perfectamente el control de la temperatura a 130 grados, como se puede ver en este rango. Él ya controla, si no le hago más escalones, él controla la temperatura. Entonces él va a comenzar a buscar siempre esos rangos o sea, oscilan más o menos entre 80 y 160 hasta que puede llegar a estabilizarse y tener un control total de ese parámetro de temperatura. Como pueden ver, pues este es el funcionamiento ya del PID, como en la teoría del MOSFET, y ya basándose en el control de la corriente, de la temperatura, principalmente de la corriente, de lo que hace para que el calefactor, por medio del voltaje, trate de controlar la temperatura que nosotros necesitamos, que en este caso son 130, y él pueda siempre establecer esa medida con el PID. Ahora, dentro de nuestras sintonías que hemos hecho, teníamos la primer medida que nos dio la función de transferencia, y la colocamos, entonces nos da una medida de temperatura relacionada con este control. Después, al hacer otra segunda sintonización, vemos que trata de controlar más esa temperatura, igual con los escalones con las pautas que nos dieron, y llegar a un punto en este caso que estamos simulando, de controlar la temperatura que es 130, y como pueden ver ya el control se hace más efectivo. Aún con los 30 y con los 15 voltios, el PID trata de mantener esa temperatura, no se aleja mucho, digamos, a un rango de 20 grados. En un rango de 20 grados lo va controlando hasta que se estabiliza. Compañero, sí, entonces esta sería la presentación de la sintonización del PIC16F877A por el segundo método de Nicholas Siegers, que es el de sintonización, y comenzar a establecer con la constante de proporcionalidad una medida que nos pueda dar el mejor resultado para encontrar el control, para encontrar ese control que nosotros deseamos de temperatura. Mi nombre es Javier Montenegro, les agradezco, y a continuación nuestro compañero Camilo va a terminar con las conclusiones. Que tengan buen día, muchas gracias. Para finalizar el proyecto, nosotros vamos a mencionar las conclusiones. En este proyecto, nosotros logramos articular los procesos que traíamos de los trabajos anteriores para lograr con ello realizar una sustentación total del proyecto final. Además de ello, comprendimos cómo gracias al primer método de Saylor-Nichols logramos obtener un control sobre el proceso, llevando una correlación de los proyectos anteriores. En esta actividad nosotros emulamos de una manera experimental un controlador usando el segundo método de Saylor-Nichols, con el cual el controlador proporcional, integral y derivativo permite, por medio de una ganancia proporcional, ajustar
ajustar la sintonía del proceso para mejorar la respuesta y el control de este. Además de ello, durante todo el proceso utilizamos el software Proteus para realizar la simulación, con el cual utilizamos el PIC 16F877A, el cual fue base fundamental para realizar la simulación y además de ello realizar el correspondiente compilación del proceso para generar la sintonización del mismo. Con ello damos por finalizado el proyecto. Agradezco su atención. Muy buena noche. Hasta luego.